En la encrucijada de la vida, cada ser humano enfrenta el mismo dilema que Hércules: elegir entre el camino fácil del vicio o la senda exigente de la virtud. La historia, más que una leyenda antigua, se convierte en espejo de nuestro tiempo, donde la abundancia, la comodidad y la libertad absoluta a menudo se confunden con felicidad. Sin embargo, la verdadera grandeza no surge de la gratificación inmediata, sino del esfuerzo, la disciplina y la excelencia moral. Este libro gira en torno a las 4 virtudes cardinales: coraje, templanza, justicia y sabiduría, universales y atemporales, compartidas por tradiciones tan diversas como el cristianismo, el budismo o la filosofía estoica. Son la brújula que orienta hacia una vida plena y honrada. La virtud, lejos de ser un concepto anticuado, sigue siendo hoy la medida de lo que somos capaces de lograr. La excelencia personal no es un accidente, sino una elección repetida, un oficio que se cultiva con práctica diaria y que se refleja en las pequeñas y grandes decisiones de cada jornada. La templanza, núcleo de este libro, es la virtud que da forma a todas las demás. En tiempos de excesos y estímulos constantes, la disciplina se convierte en la condición indispensable de la libertad. Ryan Holiday recuerda que no se trata de privación, sino de dominio propio, la capacidad de decir no a lo que nos arrastra, de mantener el equilibrio en medio de la abundancia y de perseverar en lo correcto aunque cueste. La verdadera autoridad nace del autocontrol, no del poder desmedido. La lección es clara. Sin disciplina, incluso el mayor talento se destruye. Con disciplina, incluso en la adversidad, la grandeza florece. La libertad no significa ceder a cada impulso, sino gobernarse a uno mismo. Esa es la batalla que todos libramos, y la pregunta que cada lector debe responder: ¿tomarás las riendas de tu destino o dejarás que otros lo hagan por ti? Capítulo 1. El exterior. El cuerpo. El cuerpo es el primer campo de batalla de la disciplina. A través de él experimentamos el mundo, sentimos placer y dolor, pero también conocemos límites que nos recuerdan que somos mortales. En la visión de los antiguos filósofos, el cuerpo no debía ser un amo caprichoso, sino un servidor fiel. El que no lo domina queda a merced de sus apetitos. El que lo gobierna encuentra en él un aliado poderoso para alcanzar la virtud. La templanza es la que nos enseña a usar el cuerpo como instrumento y no como prisión, como herramienta para el deber, y no como fin en sí mismo. Los estoicos eran conscientes de este principio. Practicaban el rigor físico, no como un culto a la dureza, sino como un entrenamiento del alma. Dormían sobre superficies duras, soportaban el frío o la sed, y se ejercitaban con disciplina para recordar que no eran esclavos de las circunstancias. Frente a un mundo moderno que celebra el exceso y la gratificación inmediata, esta enseñanza se hace urgente. El autocontrol corporal es el fundamento de toda libertad real. La vida de Lou Gehrig encarna este principio con intensidad. Nació en la pobreza, creció en un entorno adverso, y desde joven aprendió a soportar fatigas y a valorar el trabajo duro. Esa resistencia lo convirtió en el caballo de hierro del béisbol, capaz de jugar 2.130 partidos consecutivos sin detenerse ante fracturas, migrañas o golpes demoledores. Su fuerza no provenía solo de su talento, sino de la disciplina férrea que lo llevó a dominar el dolor y a convertir el sacrificio en gloria. Y aun cuando la enfermedad lo venció, se retiró con la misma entereza con la que había vivido, proclamándose el hombre más afortunado sobre la tierra. Gehrig nos recuerda que el cuerpo, sometido con disciplina, se convierte en un estandarte de grandeza. La disciplina corporal no es exclusiva de los atletas. Toni Morrison, Nobel de Literatura, se levantaba cada día antes del amanecer para escribir,
conciliando su vocación con la maternidad y el trabajo editorial. Su genio creativo no se debe solo a la inspiración, sino a la constancia con la que gobernaba su cuerpo y su tiempo. Theodore Roosevelt, frágil y asmático en la infancia, se reconstruyó a través del ejercicio y el contacto con la naturaleza. Forjó así el temple, que lo llevó a liderar a su nación con energía inagotable. Eisenhower, general y presidente, libró después de la guerra una batalla personal contra el tabaco, y con disciplina venció una adicción que había dominado su vida durante décadas. En cada caso, la historia es la misma. La disciplina del cuerpo libera, la indulgencia esclaviza. Ejemplos contrarios muestran el costo del exceso. El rey Jorge IV de Inglaterra, esclavo de la gula, terminó consumido por sus vicios y por su propio cuerpo. Babe Ruth, ídolo del béisbol, se limitó a sí mismo con indisciplinas y desórdenes personales que lo alejaron de una grandeza aún mayor. Estos contrastes nos recuerdan que los excesos destruyen desde dentro, que la falta de templanza convierte la fuerza en debilidad y el talento en ruina. El cuerpo es también un escenario cotidiano de disciplina. Thomas Edison, en su laboratorio, mostraba que la persistencia no es azar, sino disciplina corporal. Largas horas de trabajo continuo, alimentadas por una resistencia entrenada. John Wooden, mítico entrenador de baloncesto, enseñaba a sus jugadores a colocarse bien los calcetines antes de entrenar. Ese detalle mínimo revelaba un principio profundo. La grandeza se construye desde lo más pequeño. Desde el hábito corporal aparentemente irrelevante que, repetido con cuidado, forja una mentalidad de excelencia. Catón el Viejo lo comprendió siglos antes, practicando la austeridad como una forma de liberación. Comía poco, trabajaba mucho y rechazaba el lujo como cadena innecesaria. Su ejemplo demuestra que la verdadera riqueza no consiste en acumular placeres, sino en necesitar poco. La frugalidad, lejos de ser privación, es una forma de libertad frente a los excesos que debilitan. Quien gobierna sus apetitos se vuelve inexpugnable. Quien cede a ellos se vuelve esclavo. La disciplina física no debe confundirse con obsesión estética. Su fin no es lucir un cuerpo perfecto, sino preparar el terreno para la justicia, el coraje y la sabiduría. Un cuerpo en orden fortalece la mente y abre espacio al espíritu. Es justicia hacia uno mismo cuidarlo, es servicio hacia los demás mantenerlo capaz. Y es un acto de coraje enfrentarse cada día a la tentación de la comodidad para elegir el esfuerzo. En última instancia, la disciplina del cuerpo no es un fin, sino un medio, el instrumento a través del cual expresamos nuestras virtudes y realizamos nuestra misión. La templanza, como el acero al que el fuego da dureza, se manifiesta en las rutinas diarias que parecen insignificantes, en levantarse a la hora fijada, en alimentarse con moderación, en presentarse al trabajo aunque no apetezca, en resistir la indulgencia cuando el mundo la ofrece en abundancia. Esas pequeñas batallas ganadas día tras día construyen la fortaleza interior que más tarde permitirá afrontar las grandes crisis de la vida. El cuerpo, entonces, no es un enemigo a reprimir ni un ídolo a venerar. Es un terreno a conquistar, un aliado que, si se disciplina, se convierte en la base sobre la que se levanta todo lo demás. La historia de los grandes confirma que encontraron en la disciplina corporal el cimiento que sostuvo su legado. El camino de la virtud empieza en el dominio físico, porque sin ese control inicial, ninguna otra disciplina perdura. Consejos prácticos. Dominar el cuerpo exige cuidarlo con atención. Una alimentación equilibrada, ejercicio regular y descanso suficiente no son lujos, sino cimientos de la disciplina. Empezar el día con propósito convierte la mañana en un espacio sagrado donde la energía física impulsa lo más esencial de la vida y el trabajo.
Practicar la frugalidad libera de la esclavitud de los excesos. Reducir lo superfluo fortalece el carácter y multiplica la libertad. Atender a los detalles cotidianos, por pequeños que parezcan, construye hábitos que sostienen grandes logros. La constancia diaria en lo mínimo es la llave de la excelencia. Capítulo 2. El dominio interior. El temperamento. Si en la primera parte, el autor nos mostró que la disciplina comienza en el cuerpo, en lo externo, ahora nos adentra en un terreno aún más complejo, el interior. El temperamento, el carácter y la mente son los verdaderos campos de batalla donde se decide el rumbo de una vida. Dominarse por dentro es más difícil que dominarse por fuera, porque las tentaciones, las emociones y los impulsos surgen desde lo más íntimo y pueden corroer la voluntad incluso de aquel que parece fuerte físicamente. Esta parte del libro es un viaje hacia la templanza interior, la conquista de uno mismo en lo más profundo. Los estoicos y los sabios antiguos comprendían que el dominio de la mente es superior a cualquier conquista externa. No es la victoria sobre un ejército ni el dominio de un imperio lo que define a un hombre, sino la capacidad de gobernarse a sí mismo en medio de la adversidad. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, tenía claro que el verdadero poder no estaba en la autoridad que ejercía sobre millones, sino en el control de sus pensamientos, pasiones y emociones. La mente, decía, puede ser un enemigo implacable o un aliado inquebrantable. Quien logra que sea lo segundo, alcanza una libertad que nada ni nadie puede arrebatarle. El temperamento es la voz interna que responde a lo que ocurre afuera. Es la medida de nuestra paciencia cuando somos provocados, de nuestra calma cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, de nuestra fortaleza cuando llega la desgracia. No podemos controlar todo lo que nos pasa, pero sí podemos controlar lo que hacemos con lo que nos pasa. Esa es la esencia de la disciplina interior. Elegir la serenidad frente a la ira, la paciencia frente a la desesperación, la compasión frente al resentimiento, la esperanza frente a la derrota. Ejemplos históricos abundan en esta parte del libro. Un piloto estadounidense capturado en Vietnam resistió años de cautiverio y tortura sin perder la dignidad porque se aferró a la disciplina interior. No podía elegir sus circunstancias, pero sí podía elegir su actitud, y eso lo convirtió en líder para otros prisioneros. Epicteto, esclavo cojo en la Roma antigua, demostró que aunque se carezca de libertad externa, siempre queda la libertad interior de decidir qué hacer con lo que se tiene. Mandela, confinado en prisión durante décadas, se convirtió en símbolo de reconciliación, porque no permitió que el odio gobernara su corazón. Estos ejemplos muestran que el temperamento disciplinado es el fundamento de toda grandeza verdadera. El mundo moderno nos enfrenta a retos distintos, pero la lección es la misma. Vivimos rodeados de estímulos diseñados para provocar reacciones rápidas, para hacernos perder el control en la ira, en el consumo, en el miedo o en el deseo. La templanza interior es la defensa contra este bombardeo constante. Es la capacidad de poner distancia entre el impulso y la acción, de reflexionar antes de responder, de elegir con calma lo que vale la pena. La disciplina mental nos salva de convertirnos en esclavos de lo inmediato. El autor insiste en que la disciplina interior no significa reprimir emociones ni negarlas, sino aprender a dirigirlas. La ira puede convertirse en coraje constructivo, la tristeza en empatía, el miedo en prudencia. Todo depende de la forma en que la mente procesa y transforma esas fuerzas. La templanza es la alquimia que convierte pasiones destructivas en energías útiles y que evita que el alma se vea arrastrada como barco sin timón. La paciencia ocupa un lugar especial en este dominio interior. En un mundo que exige inmediatez, la capacidad de esperar, de resistir el paso del tiempo sin desesperar, se convierte en virtud cardinal.
La paciencia no es pasividad, es fortaleza. Es la confianza de que lo sembrado hoy dará fruto mañana, aunque la cosecha tarde. Gandhi lo demostró con su lucha pacífica. Frente a la violencia, eligió la disciplina de la no violencia. Y con esa paciencia firme, movió un imperio. La humildad es otra expresión de la disciplina interior. El ego es un enemigo constante que busca imponer su voz, que exige reconocimiento y aplauso. Quien no lo controla, termina prisionero de sus caprichos, pero quien lo disciplina encuentra libertad para aprender, para servir y para crecer. Eisenhower lo practicó cultivando la modestia incluso en la cima del poder. Otros líderes que han marcado la historia lo hicieron porque supieron someter el ego a un propósito mayor que ellos mismos. La autodisciplina interior también se refleja en la manera de gestionar los pensamientos. Lo que dejamos entrar en la mente determina la calidad de nuestra vida. Alimentarla con ideas nobles, lecturas inspiradoras y reflexiones profundas fortalece el carácter. Dejarla a merced del ruido, la distracción y la superficialidad la debilita. Cuidar la mente es tan vital como cuidar el cuerpo, porque ella es la fuente de nuestras decisiones. La disciplina del temperamento se muestra con mayor claridad en la adversidad. Cualquiera puede mostrarse equilibrado en tiempos de calma, pero es en la tormenta donde se prueba la fortaleza interior. Los ejemplos de resistencia, desde prisioneros de guerra hasta líderes espirituales, confirman que la grandeza no consiste en escapar del sufrimiento, sino en enfrentarlo con serenidad y firmeza. La mente disciplinada convierte la desgracia en escuela, el dolor en oportunidad y la dificultad en camino hacia una vida más plena. En definitiva, el dominio interior es el núcleo de la disciplina. El cuerpo puede ser fuerte y la apariencia intachable, pero sin una mente gobernada, sin un temperamento templado, todo se derrumba tarde o temprano. La disciplina interior es la que nos permite ser dueños de nosotros mismos. Elegir en lugar de reaccionar. Construir en lugar de destruir. Resistir en lugar de ceder. Esta parte del libro es una invitación a mirar hacia adentro y a enfrentar al adversario más difícil, uno mismo. Consejos prácticos. Practica la paciencia como fortaleza, recordando que lo importante se cultiva con tiempo y que las prisas solo conducen a errores y desgastes. Alimenta tu mente con ideas nobles y lecturas que eleven el espíritu, evitando que el ruido y la distracción deterioren tu carácter. Convierte tus emociones en energía constructiva, la ira en coraje, la tristeza en empatía y el miedo en prudencia. Disciplina el ego, manteniéndolo al servicio de un propósito mayor, para que no se convierta en un amo que esclavice tu vida. Capítulo 3. Lo magistral, el alma. Dominar el cuerpo y el temperamento es ya un logro enorme, pero la verdadera maestría ocurre cuando ese dominio se proyecta hacia la vida pública, hacia la manera en que servimos, lideramos y dejamos huella en el mundo. Este plano trascendente, que Ryan Holiday llama lo magistral, es el punto donde el cuerpo, la mente y el espíritu se entrelazan en situaciones de caos, tentación o adversidad, revelando quiénes somos realmente y de qué estamos hechos. Es el estado en el que no basta con gobernarse a uno mismo en silencio, sino que la disciplina se convierte en una fuerza que inspira, que guía y que mejora a los demás. Un ejemplo luminoso de esta grandeza fue Antonino Pío. Adoptado como heredero por el emperador Adriano, gobernó Roma con una serenidad extraordinaria durante 23 años. A pesar de la tentación de usar el poder para su gloria, eligió la templanza y la moderación. Rechazó honores vanos, evitó la violencia y dedicó su reinado a la paz y la justicia. Tan grande fue su ejemplo, que pasó a la historia con un título sencillo pero revelador: El Pío.
Su fuerza no residía en conquistas militares ni en monumentos, sino en un equilibrio que convirtió su vida en lección viva para Marco Aurelio, su hijo adoptivo, quien luego sería uno de los emperadores más admirados de la historia. Antonino enseñó con el ejemplo que la disciplina no se impone, se contagia. Con su sencillez en el trato, su cuidado del cuerpo, su equilibrio en el carácter y su serenidad frente a la crítica, modeló la figura de un gobernante que dominaba tanto su entorno como sus pasiones. Marco Aurelio absorbió esas lecciones, aprendiendo a perseverar en medio de crisis inimaginables, plagas, invasiones, traiciones y la lenta decadencia del imperio. Frente a cada golpe del destino, se mantuvo sereno, recordando que el impedimento de la acción fomenta la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. La templanza, para él, no era debilidad, sino poder en su forma más pura. El dominio magistral no se reduce al poder político. Catón el Joven, por ejemplo, mostró que la disciplina puede ser tan estricta que llega a incomodar, pero incluso su rigidez fue capaz de inspirar a generaciones. Su ejemplo marcó a Séneca, a George Washington y a tantos otros que encontraron en él un modelo de firmeza inquebrantable. Lo mismo ocurre con líderes modernos como Martin Luther King Jr., quien al recibir golpes en pleno discurso, eligió poner la otra mejilla y demostrar que la verdadera fuerza radica en el dominio de uno mismo, no en la represalia. La disciplina magistral es también la capacidad de ser exigente con uno mismo y tolerante con los demás. Marco Aurelio lo expresó con claridad. Tolerante con los demás, estricto contigo mismo. Significa comprender que no todos han recibido la misma educación o poseen la misma fortaleza, y aún así, tratarlos con compasión. Implica aceptar que nuestra misión no es moldear a otros a la fuerza, sino inspirarlos con el ejemplo. De este modo, la disciplina se vuelve contagiosa. Al ver a alguien actuar con firmeza, serenidad y grandeza, quienes lo rodean se sienten llamados a elevarse también. En la vida pública, este autocontrol se manifiesta en la capacidad de llevar cargas ajenas. Un verdadero líder no se escuda en privilegios, sino que se sacrifica por los demás. Ejemplos como el general Jim Mattis, que tomó el puesto de guardia de un soldado raso en Navidad para que pudiera estar con su familia, recuerdan que mandar no es un privilegio, sino un deber que exige más sacrificio que recompensas. Lo mismo hizo Marco Aurelio cuando, en medio de una plaga devastadora, vendió las joyas del palacio imperial para sostener las arcas del imperio, en lugar de explotar al pueblo. En lo magistral, el poder se convierte en servicio. Pero también exige aprender a ser amables con nosotros mismos. La autodisciplina no significa flagelarse. Ryan Holiday recuerda, apoyándose en Séneca y Marco Aurelio, que todos fallamos, todos caemos en pasiones o errores, y que la verdadera disciplina está en levantarse una y otra vez, en seguir el camino con humildad, sin perder de vista que somos humanos en proceso de perfeccionamiento. Ser maestro de uno mismo implica también ser su mejor aliado. Finalmente, lo magistral es renunciar al poder cuando éste amenaza con corromper. Washington lo demostró al devolver su espada tras vencer al Imperio Británico, eligiendo la templanza sobre la ambición. La grandeza no está en acumular poder o fama, sino en dominar el ego, en poner el bien común por encima de uno mismo, en usar la vida como un lienzo para pintar una obra de justicia, serenidad y virtud. En este plano supremo, la disciplina se vuelve contagiosa, elevando a quienes nos rodean. No se trata de controlarnos solo para nuestro beneficio, sino de ser ejemplo para que otros descubran su propia fuerza. Así, la templanza no es un fin en sí mismo, sino el medio para alcanzar una vida que, aun en medio de tormentas y tentaciones, conserva el alma intacta. Esa es la victoria magistral. Poseer el mundo sin perderse a uno mismo. Consejos prácticos.
Cultivar la ecuanimidad en medio de la presión es esencial. No importa si se trata de una crisis política, una dificultad familiar o un reto personal. La disciplina se demuestra en la serenidad con que se enfrenta el dolor, la crítica o la frustración. Ser estricto con uno mismo y compasivo con los demás fortalece los vínculos y evita la amargura. La verdadera disciplina no consiste en exigir a otros lo que uno mismo se impone, sino en aceptar las diferencias y encontrar en ellas una oportunidad de comprensión y servicio. Convertir el poder en un acto de servicio es la marca de lo magistral. El liderazgo auténtico no se mide por el número de privilegios, sino por la capacidad de cargar con el peso ajeno, de renunciar a comodidades y de sacrificarse en favor de quienes dependen de nosotros. Recordar que la disciplina no es castigo, sino amistad con uno mismo, permite mantener la constancia sin caer en el autodesprecio. Cada error puede ser una lección, cada caída una oportunidad de volver a levantarse con más fuerza, y cada día un nuevo comienzo para avanzar en el camino de la virtud. Epílogo. El final del libro no es una conclusión triunfal, sino una confesión íntima de lucha y perseverancia. Holiday comparte que, al iniciar este proyecto, se encontró frente a un muro, dudas, cansancio y la tentación de abandonar. Sin embargo, en medio de esa crisis, redescubrió la verdad que había sostenido a los sabios a lo largo de la historia. La disciplina no es solo para grandes hazañas, es para los días ordinarios, para sentarse a trabajar incluso cuando parece imposible. Una simple nota escrita por él mismo años atrás: confía en el proceso, haz tu trabajo y ahí habrá un libro. Lo rescató de la desesperación. Esa frase se convirtió en guía, recordándole que la constancia es más poderosa que la inspiración pasajera. Con pequeños pasos diarios, clasificando tarjetas, escribiendo unas pocas páginas y manteniendo rutinas sencillas, fue construyendo este libro, no a través de milagros, sino de disciplina. El autor reflexiona sobre cómo la vida cotidiana, en medio de una pandemia, con responsabilidades familiares y trabajo acumulado, puso a prueba su resistencia. La disciplina no fue un concepto abstracto, sino el acto de levantarse temprano, cuidar de sus hijos, mantener su rutina de escritura y encontrar serenidad en lo pequeño. Aprendió que la autodisciplina no solo lo salvaba de la pereza, sino también de sus propias ambiciones, del ego y de la dureza excesiva consigo mismo. Holiday muestra que la disciplina no es solo esfuerzo, es aprender a disfrutar incluso en la derrota, a mantener la calma, a no dejarse arrastrar por el resentimiento. Esa es la verdadera templanza, la capacidad de perseverar sin amargura, de mantener la grandeza interior cuando todo parece en contra. Al cerrar, recuerda que la vida no es fácil ni debe serlo. Escribir un libro, criar hijos, sostener un proyecto vital, todo requiere disciplina y es justamente esa dificultad la que lo hace valioso. La autodisciplina no solo nos convierte en más productivos, sino en mejores seres humanos. Como Aristóteles enseñó, la meta no es el éxito externo, sino el florecimiento humano. Hasta aquí este recorrido, una travesía donde el español nos abrió puertas a pensamientos que transforman. ¿Qué reflexión llevarás contigo hoy? Suscríbete para no perderte las próximas travesías. Dale like si te resultó útil. Compártelo con alguien que ame los viajes con sentido.